me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a Radio Luz de las Naciones, el programa que cada miércoles sintonizamos y proyectamos y escuchamos en directo aquí a partir de las 5 de la tarde, son las 5:03 con nuestros hermanos allí en Alicante, a José Manuel Garrido, muy buenas tardes, y a Esbeto Estefanot. Bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes a Rodolfo, Pedro y a nuestros espectadores. Porque es una proyección también, ¿verdad, José? Hay Sí, proyectores, sí. hay cámaras, hay... Estaba pensando en la palabra esa de proyección. Bueno, pues estamos en ello. Y también buenas tardes a Pedro Vidal, allá a los mandos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Y bueno, pues como bien decimos, cada miércoles tenemos con nosotros desde Alicante el programa Figuras Bíblicas. Y bienvenidos a todos aquellos que estáis a través de nuestra página web en Estados Unidos, en dos lugares concretamente. Uno es en Houston, el otro no sabemos, no nos lo especifica. Bienvenidos a este programa Figuras Bíblicas desde Toronto, en Canadá, Lima, Perú, un país desconocido, y en varios sitios de España, y uno que sí lo especifica bien claro es Alicante, José y Esbeto. Eso es normal, ¿no? Tendréis ahí vuestros queridos y queridas oyentes para poder escuchar aquello que esta mañana hablábamos y anunciábamos de tanta importancia, ¿verdad? El sumo sacerdote que traspasó los cielos y nos dice que retengamos nuestra profesión. Yo no quiero dar más pistas al respecto de lo que esta tarde vamos a escuchar, pero sí, vosotros nos vais a explicar con respecto a esta figura bíblica, José. Así que bienvenidos de nuevo, buenas tardes y adelante. Muy bien, Rodolfo, de nuevo buenas tardes. Y como bien has anunciado, vamos a estar hablando de la figura bíblica del sumo sacerdote. Seguramente que muchos de nuestros espectadores ya saben de qué estamos hablando y dónde se originó, ¿verdad? O quién fue el primer sumo sacerdote. Bueno, de hecho, si no lo decimos a lo largo del programa, yo voy a intentar no decirlo, pero si no decimos quién fue el primer sumo sacerdote, lo podríamos dejar como un poco una pregunta al aire a nuestros espectadores y que la puedan dejar en los comentarios, ¿no? Que regaláis desde Alicante, si la contestan, bueno, venga. Pues, es que está la cosa mal para regalar, ¿no? Hay que regalar algo, ya que formulamos una pregunta hay que hacer un regalo, venga. Venga, pues como bien sabéis, tenemos una Biblia gratuita también para cualquiera de nuestros espectadores que nos respondan, o ya no solamente que nos respondan, simplemente que la quieran y que tengan la necesidad de leer la palabra de Dios. Pues sabéis que tenéis una Biblia gratuita para cada uno de vosotros.
Entonces, bueno, pues lo dejamos en el aire. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Bueno, entonces vamos a ver esta figura porque la encontramos a lo largo de la palabra de Dios. De hecho, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? También nos enseña de que en aquel tiempo, incluso dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Entonces, bueno, también nos habla de que en aquel tiempo, pues de una forma representativa a lo mejor uno de ellos, pero había dos sumos sacerdotes. Entonces, ¿qué representaban en sí? ¿Quiénes eran? Bueno, vamos a leer primeramente qué nos dice acerca de Jesús en Hebreos capítulo 4, versículo 14, donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora nos dice también a nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, si conocemos un poco la historia de Israel, ¿verdad? Y cómo Dios designó a la nación de Leví para que se encargasen del sacerdocio, es decir, de la administración dentro del templo. Ellos eran los encargados de la adoración, ellos eran los encargados del tema de las ofrendas y de los sacrificios. Y entre todos los sacerdotes había uno que destacaba sobre encima de todos ellos, que era el sumo sacerdote. Y entre, digamos, las responsabilidades, es decir, ventajas, pero más que ventajas, las responsabilidades que este sumo sacerdote tenía, ¿verdad? Era cuando ocurría el día de la gran expiación, y esto lo conocemos mucho y es muy significativo para nosotros, y también hemos visto esta figura bíblica también con respecto a las festividades, ¿verdad? La festividad de la gran expiación, donde precisamente entraba el sumo sacerdote y nos dice la palabra de Dios que entraba con sangre de algún animal limpio y hacía primeramente un sacrificio por sí y después por el resto del pueblo. Y cuando decimos que este sumo sacerdote entraba, ¿a dónde entraba? Bueno, pues entraba a la parte más profunda del templo o del tabernáculo, ¿verdad? A un lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor, donde nos enseña que estaba el arca del pacto y donde solamente este hombre tenía la posibilidad o la oportunidad de entrar una sola vez al año, ¿verdad?, para hacer ofrenda por el pecado de toda la nación. Y ahora nos está hablando a nosotros, y me gusta, lo vamos a ver cómo nos enseñan Hebreos, acerca del sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Entonces, por eso hablamos de que Jesús, para nosotros, para los cristianos, es nuestro bendito y fiel sumo sacerdote. Vamos a ver varios aspectos con respecto al sacerdocio. Vamos a poder enmarcar algunas de las diferencias que hay entre el sacerdocio de Cristo Jesús y el sacerdocio levítico. Pero es curioso, ¿verdad?, cómo ya desde aquel tiempo, desde el tiempo del Éxodo, ¿verdad?, el Señor dice que tenía el deseo de habitar en medio de su pueblo. Entonces, es ahí donde encontramos el tabernáculo y después, posteriormente, según esta idea del tabernáculo, fueron construidos los diferentes o los diversos templos que encontramos en la nación de Israel. Pero si había algo en común en todos ellos, es que había un lugar llamado el lugar santísimo, donde solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año. Pues la verdad que hay un capítulo, como tú bien mencionabas, el Levítico 16, donde está muy bien descrito este hecho, que es el día de expiación. De hecho, que es uno de los capítulos que a mí me gusta mucho, se aprende mucho. Creo que hablamos de hasta Cela hace no mucho, ¿te acuerdas de cuando hablamos del chivo expiatorio? Y a mí me gusta, hay una clave, un versículo que me gusta mucho esa palabra, José, ver en Hebreos 5, en el capítulo 1, y dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se requiere, ¿no? Y como tú bien decías, los sumos sacerdotes eran personas que estaban un poquito más por encima de los otros sacerdotes y solamente podrían entrar una única vez a favor de los hombres delante de Dios, tenían que hacer sus
sus sacrificios por sus propios pecados, limpiar su propia conciencia, pedir perdón a Dios porque es muy bueno recordarlo que el día de expiación se hacía por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso es lo que dice la Biblia en Levíticos y tiene que ver con la ignorancia, pecados ignorantes, digamos, ¿no? Pero sea como fuere, el sacerdote entraba una vez al año en ese día tan especial y lo que hacía es presentaba sus propios sacrificios por su propia culpa, por su propio pecado de ignorancia, y después, una vez limpio, él se presentaba delante de Dios y hacía todo el resto de sacrificios por el pueblo. Pero a mí me gusta mucho esta palabra, a favor de los hombres. Y si hay alguien que se ha presentado a favor nuestra delante de Dios con mayor peso que Jesucristo, no hay. Por eso es el gran sumo sacerdote, porque la Biblia nos enseña que Él entró en el lugar no hecho de manos, sino que entró en el lugar santísimo verdadero, es decir, no la figura, sino que el de verdad. Y está una vez por todas, hizo su sacrificio por nosotros y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice que ha obtenido una redención perpetua, es decir, para siempre. Cualquiera que se acerca a Él es el sumo sacerdote que hoy tiene validez delante de Dios y sus intercesiones son las que valen delante del Padre. No hay nadie que pueda interceder entre Dios y los hombres que no sea el gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Pues sí, es una realidad, y de hecho la palabra de Dios en el contexto del tabernáculo y de la ofrenda de los sacerdotes y el sumo sacerdote nos dice que todo esto era sombra de aquello que tenía que venir. Es decir, que todo aquello era una figura de lo que verdaderamente tenía que ocurrir en la persona de Cristo Jesús. Hemos leído Hebreos capítulo 4, dice el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Me gustaba mucho ahora. Dice, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, dice, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino que fue llamado por Dios. Bueno, me gusta como dice que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y qué bueno, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un sumo sacerdote que es constituido y que está puesto a nuestro favor delante del Señor. Este concepto en diferentes religiones también lo han cogido para sí. De hecho, vemos la Iglesia Católica cómo nos hablan de un sumo pontífice, ¿verdad? De alguien que quiere ocupar el lugar que no le pertenece, ¿verdad? Y ponerse como el puente entre los hombres y Dios. Mientras que la palabra de Dios nos enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que solamente hay un bendito y fiel sumo sacerdote que pueda ponerse a favor de los hombres delante del Señor, y es Cristo Jesús, el cual lo ha hecho una vez para siempre. Yo me ponía a ver, ¿verdad?, diferentes diferencias que hay entre el sacerdocio de los hombres o el sacerdocio de Cristo Jesús, ¿verdad? Algo que vemos, como bien ya hemos expuesto, es que este sacerdocio de los hombres era temporal. Ellos estaban ejerciendo el sacerdocio en tanto que vivían o en tanto que se les acababa el tiempo o se cumplía la edad de su sacerdocio, mientras que la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, el cual vive para siempre. Es decir, el Señor tiene una intercesión continua delante del Padre por aquellos que han creído en Él. Algo que vemos también es que en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, eran necesarias las ofrendas continuas y eran ofrendas de animales llamados limpios. Bueno, en Cristo Jesús, ¿verdad? Él fue la ofrenda una vez para siempre. Por eso también en figuras bíblicas, o en algún sermón que hayas podido escuchar, habrás visto cómo se utiliza la figura del cordero, que tiene que ser sacrificado con la persona de Cristo Jesús. Por ello Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tú fíjate, ya estamos viendo que Jesús no solamente es el sumo sacerdote, sino que también es la ofrenda
aceptada por el Padre. Entonces, es por ello por lo que ya no necesitamos hacer ofrendas continuas, porque Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto, el cual Él mismo, de forma voluntaria, se presentó delante del Padre. Y algo que vemos también es que todos estos sacrificios que podían hacer el sumo sacerdote eran incapaces de salvar al hombre. Sin embargo, nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, hablando de Cristo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, este es el sumo sacerdote que la palabra de Dios nos enseña que a ti y a mí nos conviene. Aquel que de forma continua está intercediendo por nosotros. Aquel que ha hecho una ofrenda perfecta para limpiarnos y para perdonar cualquiera de nuestros pecados. Entonces, claro, tú ahora aquí ves al autor de Hebreos y de repente está hablando de Jesús en el capítulo 7, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y qué bueno, ¿verdad? Que aquí entramos tú y yo. Y esto lo podemos atesorar para cada uno de nosotros. Y mirar a Jesús y exponernos delante de Él, de saber que Él de forma continua está intercediendo por cada uno de sus hijos. Y escuchándote acerca de los sacrificios que se tienen que repetir, y los sumos sacerdotes se tienen que renovar por el tema de la muerte, porque eran hombres mortales y morían, evidentemente tienen que ser del mismo orden, ¿no? Que Dios había establecido de la tribu de Leví. La Biblia habla de la orden de Melquisedec, no voy a entrar allí, nuestros oyentes aquí mismo en el capítulo 7, cuando habla de rey de justicia, Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, podéis leerlo, habla de que Jesucristo es de esa orden, ¿no? El Señor mismo en los Salmos dijo que el Señor Jesucristo iba a ser del orden de Melquisedec, ¿no? Lo que quiero decir es que en el capítulo 10 empieza a hablar algo que es muy, muy interesante, ¿no? Y es bueno saberlo, porque dice, en cuanto a la eterna redención, que tú también acabas de leer, habla del versículo 10, el capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí vemos que era un rito importante establecido por Dios, por cierto, no se le ocurrió a nadie hacerlo, Dios lo había hecho de esta manera, pero que el Señor de alguna manera lo que quería es, con estos sacrificios, que el pueblo estuviera cerca de Él, y que el pueblo se mantuviera limpio, que el pueblo se mantuviera temeroso. Entonces ese día no solamente servía para pedir perdón a Dios, sino que también hacía recordar al pueblo que era un pueblo con pecado, es decir, que el hombre es pecador, que el hombre necesita estar cerca de Dios, que el hombre necesita perdón a Dios, pero en aquel momento una única persona mortal, que era el sumo sacerdote, el que lo tocaba, podía hacer esto. Pero hoy en el Señor Jesucristo tenemos un sumo sacerdote, vuelvo a repetir, único, gran sumo sacerdote, que donde cualquiera de nosotros puede acercarse directamente. El hecho que el versículo, que el capítulo 4, donde tenemos el versículo de hoy, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos aquí que el autor de Hebreos está animando, teniendo en cuenta quién es nuestro gran sumo sacerdote, que él puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado según nuestras semejanzas sin pecado. Entonces acerquémonos pues. Él está diciendo esto, ¿no? Nosotros no solamente va a haber un recordatorio de nuestros pecados, sino que va a haber un perdón y una vida nueva. Es decir, si en este día cualquiera de nuestros oyentes que no sea cristiano y que no haya hecho este paso de acercarse al trono de la gracia, lo haga, el año que viene no vas a tener que volver a hacerlo porque ya has sido perdonado. Tienes que empezar a vivir una vida nueva. Hay un sacrificio único que el Señor Jesucristo ha hecho y con esto basta. No hay más sacrificio por los pecados porque el Señor ya efectuó el único sacrificio válido eternamente para todo aquel que se acerca a Él. Y vuelvo a decir, está sentado después, Él se resucitó de entre los muertos
y entró en el lugar santísimo para interceder por todos aquellos que entran a formar parte en ese sacrificio, entregan su vida, rinden sus vidas, como bien esta mañana también leías en Romanos 6, crucifican el viejo hombre en la cruz del Calvario juntamente con el Señor por la fe y pueden empezar a vivir una vida nueva. Pues fíjate, ¿verdad? Yo la verdad también estaba aquí parado en Hebreos capítulo 10, donde estamos, dice el versículo 12, bueno, leemos desde el 11, y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, por así decirlo, están en un bucle, ¿verdad? Día tras día, un día tras otro, haciendo lo mismo, sacrificios tras sacrificios, con un único propósito, ¿verdad? De hecho, hasta el día de hoy los judíos todavía tienen esta forma tradicional en cuanto a los sacrificios, en cuanto al sacerdocio, ¿verdad? Dice el versículo 12, y esta es la clave, dice, pero Cristo, es decir, hay un pero, dice, los sacerdotes de continuo sirviendo, pero Cristo, el sumo sacerdote que a ti y a mí nos conviene, aquel que es santo, que es justo, que es apartado del mal, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Es decir, Jesús, habiendo ejercido una vez para siempre, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Y me gusta mucho este contexto de se ha sentado a la diestra de Dios, porque si tú estudias un poco acerca del tabernáculo o acerca del templo, ¿verdad? Pues bueno, pues podríamos hablar del altar de bronce, podríamos hablar de la fuente de bronce, del candelabro de los 7 brazos, podríamos hablar de diferentes cosas que ahí encontramos. Pero ¿sabes qué no encontramos dentro de este lugar, dentro del templo? No encontramos ninguna silla, no encontramos un lugar donde poder sentarse, porque el sacerdocio era algo de continuo. Porque conociendo el corazón del hombre que de continuo es volcado al mal, hay una necesidad continua de ¿qué? De que se hiciesen de que se hiciesen ofrendas por sus pecados. Pero sin embargo, Cristo Jesús, cuando nos habla de que Él se sentó a la diestra del Padre, Él aquí lo que nos está diciendo, ahí terminó todo sacerdocio, ahí terminó todo sacrificio, ya no hacía falta más, porque había sido en el cielo sacrificado un sacrificio perfecto, y era Jesús, el Hijo de Dios, aquel que fue tentado en todo, pero no salió pecado ni tan siquiera en su boca en el momento que fue maltratado y que fue llevado a la cruz. Entonces, en Cristo Jesús, los hijos de Dios descansamos y confiamos de que es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Podrás preguntarte, ¿verdad?, ¿por qué los cristianos que nos basamos tanto en la palabra del Señor y que deseamos que sean nuestra guía, no hacemos sacrificios? Bueno, precisamente por esto, porque Cristo Jesús fue el último y mejor sacrificio de todos, aceptado por el Padre, pero también con una validez no para aquel momento, sino una vez para siempre, para ti y para mí, y para que, si el Señor permite que otros vengan detrás, también tenga valor y tenga vigencia para cada uno de ellos. Dice el versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Versículo 14 es un versículo que a mí me gusta mucho, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que con la única ofrenda de Cristo Jesús, hoy tú y yo podemos delante del Padre alcanzar esta perfección, en la que el Señor está obrando en cada uno de nosotros, pero es que es poderosa para hacer perfectos para siempre a los santificados, a aquellos que hemos creído en Él. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, es poder ver a este sumo sacerdote y poder decir, ¿verdad?, como autor de Hebreos, este sumo sacerdote a mí me conviene. No ninguno tomado según los hombres, no alguien que ha decidido tomar una autoridad para sí mismo, o alguien que vive engañado en su propia vanidad, pensando que pueda ponerse como el puente entre Dios y los hombres, sino aquel que fue escogido por Dios, como solamente lo fue escogido Cristo Jesús para tal labor. Entonces, este es nuestro bendito y fiel sumo sacerdote. Me gusta. Hebreos capítulo 7, hablando de todo ello, dice, versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Qué bueno, ¿verdad? Es ver este sumo sacerdocio cumplido en Cristo Jesús, en un mejor pacto, ¿verdad? Por eso hoy podemos decir, como bien comenzamos en Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que Jesús el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Ahora sí podemos, porque tenemos un sumo sacerdote que nos lo permite, porque tenemos un sumo sacerdote en el cual podemos confiar y sabemos que no nos va a fallar. Sabemos que Él es aceptado delante del Padre, delante de Dios, con nuestros ruegos y con nuestras súplicas, ¿verdad? Por eso nos dice después el verso 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hoy, tú y yo, nos podemos acercar con plena confianza por medio de Cristo Jesús a la presencia del Padre. Y ahí encontramos gracia, ahí alcanzamos socorro, ahí aquello que nosotros necesitamos en Cristo Jesús, ¿sabes qué ocurre? Que lo encontramos, porque Él es el que intercede por cada uno de sus hijos. Sí. Yo solo quiero añadir un versículo que es el siguiente del que tú estabas leyendo, el capítulo 8, versículo 1, y me gusta, dice, porque aquí como que el autor de Hebreos hace un parón y exalta en realidad lo más importante de todo lo que estoy está hablando. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí el autor de Hebreos claramente pone lo más importante de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, es que Él está realmente, literalmente, cerca de Dios. Nosotros podemos decir que estamos cerca de Dios porque vivimos por la fe, porque sabemos que el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas cuando nosotros estamos en el camino del Señor, haciendo las cosas bien para Dios. Pero aquí vemos algo literal, es que el Señor está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, y esto es lo principal de todo el desarrollo, de todo este tema que está el autor de Hebreos desarrollando. El punto principal, él mismo dice, es que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Pues sí, entonces este es el sumo sacerdote de quien hoy estamos hablando. Cuando estamos viendo, entonces, simplemente para finalizar, cuando estás leyendo en la palabra de Dios y veas a estos sacerdotes, ya estos sumos sacerdotes, ¿verdad? Simplemente piensa en que todos ellos eran sombra de sus hechos, sus acciones, su administración dentro del templo, era una sombra acerca de lo que Cristo Jesús ha hecho en el cielo por ti y para mí, sabiendo que Él lo hizo una vez para siempre, siendo Él el sacerdote, la ofrenda y el sacrificio. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Es poder hoy ver a Cristo Jesús y decir, Señor, tu ofrenda por mi pecado es suficiente. No sé, a mí me suena, podría decir, curioso, ¿verdad? Cuánta gente encontramos por ahí, ¿verdad? Generalmente gente religiosa haciendo indulgencias, ¿verdad? O haciendo penitencia, pensando que así van a ser perdonados de sus pecados, ¿verdad? El único acto, ¿verdad?, que puede salvar y limpiar el pecado del hombre fue efectuado en la cruz por el Hijo de Dios, nuestro bendito y fiel sumo sacerdote. Simplemente, Rodolfo, yo por mi parte aquí lo quiero dejar. Muy bien, bueno, pues repetimos el versículo. Por tanto, Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ahora nos dice a nosotros algo, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión. ¿Y a qué se refiere, Beto, con esto de profesión en cuanto a poniéndonos tan claro, ¿verdad?
lo que tenemos, el sumo sacerdote que nos convenía, ¿verdad? Sumo santo, santo sin mancha, apartado del mal, sin pecado. Bueno, pues ahora a nosotros nos toca algo. No está hablando de que retengamos nuestra salvación, esto es algo que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Sino que algo sí tenemos que hacer. Y nos habla de una profesión, y nos habla de una confesión, ¿verdad? De un creer en aquello que hemos creído, en el Hijo de Dios, en el sumo sacerdote, ¿verdad? Del cual en esta tarde se ha podido hablar aquí en Radio Luz a las Naciones. Qué importante que retengamos, ¿verdad? Esa fe, Esbeto. Sí, pues sí, la verdad que a mí me viene a la mente, cuando hablo de retener nuestra profesión, me viene a la mente que nuestra profesión tiene que ver con adoración, tiene que ver con rendir culto a Dios, tiene que ver con una alabanza a Dios, tiene que ver con un caminar santo a Dios, tiene que ver con una cosa estipulada que no podemos salirnos de ella, porque la Biblia nos lo marca, lo que también hemos hablado esta mañana. Para mí, el retener nuestra profesión tiene que ver con retener aquello que Dios me ha dado, pero también retener aquello y estar firme en aquello que yo tengo que darle a Dios, ¿no? Algo que yo tengo que darle a Dios que tiene que ver con lo que te digo, ¿no? En nuestros oyentes también, Rodolfo, nuestra adoración, nuestro culto diario, nuestra entrega a Dios, nuestra devoción a Dios, nuestra profesión a Dios, nuestra confesión a Dios, en fin, tantas y tantas cosas que podemos añadir. Pero es cierto, tenemos nuestro sumo sacerdote, sí, para nosotros, pero nosotros también tenemos que hacer algo, y es muy importante ese punto, y gracias porque lo has tocado, porque yo la verdad que se me había ido ahora mismo estábamos más detenidos en lo que es el sumo sacerdote, pero es verdad que nosotros también tenemos algo importante que hacer. Y saber que el sumo sacerdote está intercediendo, ¿verdad?, a la diestra del Padre para que nuestra fe no falte. Qué bueno es esto. Mira, la Nueva Traducción Viviente lo dice así, este versículo de Hebreos 4, versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Bueno, pues eso es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aumentar, pedirle a Dios que aumente nuestra fe, aferrarnos a lo que ya hemos creído y en lo que estamos viviendo, como tú bien estabas diciendo. Y bueno, sabiendo que también el mismo autor de Hebreos nos dice que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Claro que es Dios que lo está haciendo y el que está produciendo ese querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas, pero qué bonito, ¿verdad?, que nosotros podamos mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Volvemos al sumo sacerdote, ¿verdad?, que nos convenía. Nuestra suma esperanza, nuestra esperanza de gloria es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza de gloria. Así que, José, aferrémonos, ¿verdad?, a lo que hemos creído y a lo que creemos en el día de hoy. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y vosotros habéis hecho una pregunta al principio del programa. Podemos repetirla para poder enviar el regalo a aquel que nos ponga quién es el primer sumo sacerdote que viene en las Escrituras. Así que desde allí hacer una invitación, hacer un llamado a que nos contesten y decirnos qué es lo que nos regaláis desde allí, desde Alicante. Bueno, pues hay una Biblia, ¿verdad?, para aquellas personas que la necesiten. Y bueno, aprovechando esta necesidad, pues también que participan con nosotros y respondan a esta pregunta, ¿verdad?, de quién fue el primer sumo sacerdote según la palabra de Dios, según lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Si contestas a quién fue el primer sumo sacerdote, pues decimos una vez más, hay una Biblia para ti gratuita, que si Dios nos permite, pues bueno, pues viene en mano o por correo convencional, te la podemos hacer llegar sin ningún problema. Muy bien, bueno, pues podéis mandarnos la respuesta por los canales que tenemos de Facebook, de YouTube, en directo ahora mismo, y si no, pues también nos lo podéis enviar a nuestro correo electrónico info@fmradioluz.com o a nuestro WhatsApp, Pedro. Sí, el 722-670411. Bueno, pues por uno de estos medios podéis contestarnos a la pregunta y nuestros hermanos desde Alicante, con mucho gusto, rápidamente os enviarán una porción, una Biblia, un ejemplar de la palabra de Dios. Bueno, pues sin más, nos despedimos orando, ¿verdad?, aquel que es digno y que dice que está perpetuamente intercediendo, como bien hemos escuchado esta tarde, por aquellos que se acercan a él. Así que adelante. Pues Señor, claro que sí, estamos eternamente agradecidos, Señor, por cómo tú has actuado para con nosotros, Señor. Tú bajaste de tu trono, Señor, como dice tu palabra,
Señor, a favor de nosotros, Señor. Veniste a interrogar, veniste a interceder, veniste, Señor, a liberarnos del pecado, Señor. Veniste, Señor, a morir por nosotros, a sacrificar tu propia vida, tu sangre inocente, Señor, que has venido, Señor, y entregaste por nosotros. Y hoy podemos tener y disfrutar una vida nueva juntamente contigo, Señor. Estamos tan agradecidos, Dios mío, de que tú has entregado tu propio Hijo, Señor, tu único Hijo Jesucristo. Ese gran sumo sacerdote, Señor, que tiene mejores promesas, tiene mejores, Señor, esperanza. Esta esperanza que tenemos hoy en ti, Señor, es inexplicable. Cómo tú has cambiado nuestra vida, cómo tú has cambiado el enfoque, Señor, de nuestra vida, cómo hoy vemos la vida, cómo hoy entendemos las cosas también espirituales que no vemos, que no se trata de una mera vida material y carnal como hombre, sino que hay una vida espiritual. Hay un mundo espiritual, Señor, que tú estás allí, Señor, intentando habitar en cada corazón y que cada persona se acerque a ti, como bien hemos leído en esta tarde, confiadamente a tu trono de gracia, Señor. Una vez más, estamos muy agradecidos, Señor, por entregar tu vida por nosotros como un sacrificio, por nuestros pecados. Y hoy estás, lo más importante que tu misma palabra dice, que estás sentado a la diestra del Padre, la diestra de la majestad en los cielos, intercediendo por nosotros, Señor, por todos aquellos que se acercan a ti para adquirir ese perdón de sus pecados. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, una vez más por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues le damos gracias a Dios por su palabra, por permitirnos llevar este programa hacia adelante, por su gracia, y también daros gracias a vosotros por haber estado con nosotros en este día, en Figuras Bíblicas, con esta figura tan importante, ¿verdad?, como es el sumo sacerdote, que nos convenía. Así que te conviene, querido oyente, tal sumo sacerdote. Estamos hablando de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo para allí, para todos en Alicante. Que Dios os bendiga desde aquí, desde Cartagena. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite, tanto en Conquistando Promesas como en Figuras Bíblicas. Desde aquí, un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo, familia. Que Dios os bendiga. Y llegamos ya al fin. Llegamos al fin de Figuras Bíblicas en este miércoles. La verdad que yo me he podido gozar viendo y escuchando la palabra de Dios, así que desde aquí tenemos un reto, el predicar, el asomarnos a la azotea, ¿verdad?, de Radio Luz a las Naciones y predicar día a día y presentar el mensaje de las buenas nuevas de salvación que está en la persona de Cristo, el Evangelio eterno de Dios. Que Dios os bendiga, un fuerte abrazo y hasta mañana, si Dios lo permite, en Luz de la Mañana a partir de las 10, así que os esperamos. Que Dios os bendiga y recuerda, lo mejor aún está por venir, precisamente en aquel de quien hemos estado hablando y escuchando en esta tarde, en Cristo Jesús. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie,
estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia